ustedes y en esta oportunidad pues voy a tener que tratar en primer término. A mí me tocaba el divorcio, pero también había el tema de la separación de cuerpos. De modo tal que el día de hoy vamos a hablar de la separación de cuerpos. Bien, todos más o menos tenemos idea de lo que es una separación de cuerpos dentro del núcleo familiar, cuando los cónyuges son los que en un momento dado deciden ya no cohabitar juntos, ya no vivir juntos. Bien, eso es entendido por cualquiera. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista del derecho diremos, ¿qué es la separación de cuerpos? Podríamos definir la separación de cuerpos como digamos, el estatus, la condición, la situación en que se encuentran los cónyuges dentro del matrimonio a raíz de una resolución judicial firme que declara, ¿no?, suspendidos los deberes de cohabitación, o sea, el deber de lecho y habitación que comúnmente se le llama, es decir, de vivir juntos bajo el mismo techo, compartir juntos la misma morada. Eso es lo único que se suspende. Sin embargo, subsisten, quedan, digamos, pendientes los deberes de fidelidad y de asistencia. La fidelidad, ustedes saben, que es un deber y un derecho común de ambos cónyuges. Ser fiel significa ser leal, ¿no? Un minuto, doctora. El día de hoy, de todas maneras, hay examen. La doctora va a seguir de corrido hasta las 8:15. ¿Está bien, doctora? Sí. Y ahí seguimos para el examen. ¿Ok? Listo. Disculpe, doctora. Gracias. Sí. Bueno, entonces les decía que la separación de cuerpos, sí es verdad que declara, digamos, suspendido el deber de cohabitación. Sin embargo, quedan siempre vigentes el deber de fidelidad y de asistencia. De allí que el que está separado de su mujer, o sea, de su esposa, de su cónyuge, sea hombre o mujer, sabe que no pueden vivir juntos bajo el mismo techo, porque así lo han decidido, o porque lo ha decidido uno solo de ellos, ¿no?, por alguna causal especial. Sin embargo, sigue manteniéndose el deber de fidelidad. No puede tener relaciones carnales, sexuales con otra persona distinta al consorte. De igual manera, se mantiene el deber de asistencia, es decir, ese deber que tenemos, esa obligación de sostener de repente económicamente al otro si el otro no puede valerse por sí mismo, o si los recursos, los ingresos que tiene no le alcanzan para solventar sus necesidades, ¿no? Con mayor razón cuando de por medio hay hijos. Bien, ahora, es necesario, sin embargo, también, hablando de la separación de cuerpos, establecer cuáles son las consecuencias que genera la separación de cuerpos. ¿Qué efectos jurídicos trae consigo? En primer lugar, el vínculo matrimonial se conserva, se mantiene, ¿no? No se ha roto, simplemente queda en suspenso. Por tanto, el deber de cohabitación sí termina entre ellos, ya no están obligados a vivir bajo el mismo techo. Subsiste, como ustedes han podido apreciar, hemos dicho, los deberes de fidelidad y de asistencia, de ayuda, de socorro, de protección al otro. Bien, otro hecho importante, consecuencia del divorcio, es que si es verdad que puede, bueno, digamos, terminar en algunos casos, ¿no?, el deber de cohabitación. Sin embargo, en cuanto se refiere al cónyuge, él de alguna forma conserva su derecho hereditario, porque ¿qué pasa si en ese interín se muere uno de los cónyuges, él o ella? Como no se ha roto el vínculo matrimonial, tienen derecho a heredar, tienen derecho a suceder al otro, salvo en qué caso no heredaría. Si el otro cónyuge lo desheredó, por ejemplo, por adúltero, ¿no? Ustedes han visto cuántas veces vecinos, amigos, a veces familiares, donde a nosotros nos llama la atención, dicen, uy, mujer, ¿cómo soporta? Mira, el marido es un bendito, ¿no? Hijos por aquí, hijos por allá, ¿cómo aguanta? Adúltero, bueno. Y ella sigue adelante. Bueno, pues venganza pache. Aquí te aguanto, muy bien, pero espérate, de mí no vas a recibir medio de deseo. Bueno, en ese caso ya ni modo. Eso se respeta, siempre y cuando también esto esté
dentro de la ley, porque tú no puedes desheredar a una persona por lo que a ti se te ocurra, sino por las causales específicamente señaladas en la ley. Y miren, aquí viene una ligera reflexión, ¿no? Yo digo, ahora que se habla de los derechos hereditarios de los concubinos, los concubinos tienen derecho a heredar, sí o sí, un poco así. En cambio, los cónyuges casados y con todas las garantías del caso, si incurren en alguna causal de desheredación, pueden ser desheredados. Miren cómo se le ha ido a nuestros legisladores, ¿no? ¿Y en qué casos también podría desheredarse al concubino? O sea, ¿va a heredar de todas maneras? ¿O en qué caso vamos a tener que aplicar los principios generales del derecho en un momento dado en que de repente, por ejemplo, una concubina, muerto el concubino, queda con 2 hijos, ella solicita, vamos a poner, la liquidación de las sociedades gananciales para, ¿no?, la sucesión intestada para determinar que ella junto con sus hijos tiene derecho a heredar. Y vamos a suponer que ustedes saben que hay 2 formas de excluir de la herencia, ¿no?, a los herederos forzosos, que son la desheredación, que la hace en vida el propio causante por testamento, y la indignidad para heredar, que es post-mortem y que la realiza ¿quiénes? Los coherederos que concurren en herencia con ese indigno, que han visto que, por ejemplo, vamos a poner que el señor, el concubino que murió, fuera un hombre incluso ya casi anciano, que no se daba cuenta ni qué le hacía a la mujer, que ha llevado, incluso como estaba de repente hasta descerebrado, ha llevado hijos de otro cónyuge o de otro hombre, y él nada. Y todavía hace 5 años antes de encontrarse adoleciendo de esta incapacidad, el pobre hizo su testamento, ¿no?, donde declaraba como herederos a sus hijos y a su concubina. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, los padres de él, los ascendientes de él, ¿no?, hasta qué punto podrían pedir, así como es tratándose de los cónyuges, que la declaren indigna de heredar. ¿Dónde está eso? Quizá tendríamos que aplicar el principio de analogía. Quizás tendríamos que recurrir al principio de la iura no vicuria. El juez, ¿no?, de todas maneras, ¿no?, conoce el derecho. El juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Y tendría por analogía, así como si a la esposa, al esposo, lo puede desheredar por cualquiera de las causales contenidas en el artículo 333 del Código Civil, del 1 al 6, que son causales de divorcio, ¿no? Quizás también a la concubina tendríamos que aplicarle eso, fíjese, ¿no? Bueno, ahí hay un vacío. Yo me imagino que con el tiempo ya esto se mejorará, pero ahí estamos. Bien, vine a esa reflexión, ¿por qué? Porque estábamos diciendo que uno de los efectos, ¿no?, efectos de la separación de cuerpos era que el derecho hereditario se conserva, salvo que haya desheredación o que los coherederos que van a concurrir con esa mujer o ese hombre viudo lo declaren indigno de heredar. Bien, otro efecto jurídico que genera la separación de cuerpos, ¿cuál es? Que concede al cónyuge afectado por esa separación el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Claro, no es lo mismo, como les decía la vez pasada, que cualquiera de nosotros, gente de a pie, diríase, bueno, no conozco, salvo algunas honrosas excepciones, de repente que hay aquí magistrados, no sé, congresistas, no conozco, ¿no?, que nos divorciemos cualquiera de nosotros, a que se divorcie pues el presidente de la República, que se divorcie un ministro de Estado, un alto funcionario que es un hombre público y que de alguna manera tiene perspectiva, se proyecta de repente hasta a tener la máxima autoridad en la nación, y que ahora pues se haya divorciado por culpa de su mujer, o la mujer por culpa del marido que incurrió en adulterio o una cosa de esas. Entonces tiene derecho a una indemnización por esos daños y perjuicios irrogados. Bien, ahora veamos los efectos jurídicos que genera la separación de cuerpos respecto a los hijos ya. Aquí ya no tenemos nada que ver con las cuestiones de marido y mujer, sino los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos siempre conservan su condición de hijos matrimoniales.
No porque papá, mamá se separaron, ya ellos dejaron de serlo. Tienen siempre ese estatus. Otra consecuencia es que los hijos conservan su derecho alimentario. Los hijos no pueden quedar librados a su suerte, ¿no? Tienen que hacerse cargo de todas maneras de su subsistencia. Sus padres, ellos jamás dejaron de serlo. Tienen que contribuir cada cual de acuerdo a sus condiciones económicas al sostenimiento de los hijos. Otro, los hijos conservan su derecho también hereditario. Puede haber pasado 20, 30 años en que papá y mamá se separaron y ahora de repente papá muere sin haber roto de repente el vínculo matrimonial, pero ha formado otra familia, ¿no? Otro hogar, tiene hijos, y al morir él también tiene derecho a concurrir a la herencia los hijos del primer matrimonio. Entonces conservan su derecho hereditario. Muy bien, sí. Otra consecuencia es que los hijos también conservan su derecho a que uno solo de sus padres ejerza la tenencia. Con alguien se tienen que quedar, ¿no? Sobre todo, la ley privilegia al cónyuge inocente, al cónyuge agraviado, al perjudicado, ¿no? Con esa separación de cuerpos. Entonces, tienen derecho a quedarse con uno de sus padres. Pero aún más, ¿qué pasa si los dos padres son culpables? La ley ha previsto que en este caso, las niñas mujeres, ¿no?, menores de edad, de 0 a 18 años quedarán en manos de la madre. Y los niños menores de edad, menores de 7, de 0 a 7 años, con la madre. Y los varones mayores de 7 a 18 años con el padre. Ahora, también puede suceder que de repente los dos padres estén completamente descalificados para ello. Vamos a poner que el padre es un drogadicto, la madre está de repente comprometida en casos de, podríamos decir, de hurto agravado, algo así, en la cárcel, en fin. Esos niños no tienen a dónde ir, no tienen nadie quien los proteja, prácticamente están en una situación de abandono moral. Entonces, ¿quién ejercerá la tenencia? Puede ser un tercero. ¿Y quiénes son estos terceros? Los más inmediatos, los abuelos, los hermanos de esos menores o los tíos de los menores. Bien, otro efecto jurídico que genera para los hijos es que los hijos también conservan su derecho a que uno solo de sus padres ejerza la patria potestad sobre ellos. Claro, porque en el otro se queda suspendida, aun cuando por hoy, con esto de la separación de hecho y la separación convencional, ¿no?, los padres generalmente comparten la patria potestad, de tal manera que si es verdad que pueden estar en poder solo de la madre, que ejerce la tenencia, la guarda de los menores, de alguna manera. Sin embargo, hay momentos en que hay que tomar decisiones, por ejemplo, respecto a dónde van a estudiar, de repente respecto al hecho de que el chiquillo, pues muchacho adelantado, ya va a tener un hijo, va a tener descendencia. ¿Quién autoriza el matrimonio? Lo tienen que autorizar ambos padres, sin perjuicio de pedir la dispensa judicial, ¿no?, de minoridad que la tiene que otorgar el juez especializado, que es el juez de familia. Desde luego que sí. Entonces, fíjense, de modo general, esos son los efectos o consecuencias jurídicas que genera la separación de cuerpos. Sin embargo, también, como quiera que estamos estudiando la separación de cuerpos, vale la pena establecer cuántas clases de separación de cuerpos hay. Hay realmente dos clases de separación de cuerpos. La separación de cuerpos que hemos puesto judicial, ¿no?, y la separación de cuerpos extrajudicial. La judicial, como su nombre lo indica, es aquella que se da digamos, ante el juez. Esta separación de cuerpos judicial puede ser de dos clases. Hay una separación de cuerpos por causal, llámese adulterio, impura grave, todas las causales señaladas en el artículo 333 del Código Civil, ¿no? Son 13 causales. O también puede haber una separación de cuerpos convencional, o lo que se llamaba antes de mutuo acuerdo, que se puede realizar ante el propio juez. Pero hay otro tipo de separación de cuerpos extrajudicial, que
que a su vez puede ser de hecho o de derecho. De hecho, cuando cualquiera de los cónyuges agarra y se va, arbitrariamente lo da, tirando puerta, ventana, lo que fue, o simplemente se va calladito, llegaste, no llega, usted no llegó, no volvió a aparecer el dichoso o la bendita señora, ¿no? La otra, separación de hecho, que, o sea, eso unilateralmente, pero también puede ser bilateralmente, ¿no? Cada uno, tú por tu sitio y yo por el mío, puede darse el caso también, ¿no? Y la otra, la que se da, digamos, con un proceso que puede ser, hoy en día, por ejemplo, extrajudicialmente, se puede dar la separación convencional, saben ustedes, ante el notario o en la municipalidad. Si lo hacemos ante el notario, necesariamente necesitan los cónyuges un abogado, ¿no? Que haga presente esta demanda de separación, en donde tiene que ir el acuerdo también a que hayan llegado respecto a los hijos, a los bienes, al ejercicio de la patria potestad, en fin. Y puede hacerse también ante la municipalidad, que hoy en día resulta mucho más, creo, un tanto beneficioso para muchos, porque ya ellos tienen abogados adscritos a la municipalidad que siguen toda la tramitación a pedido, naturalmente, de los contrayentes. Bien, ahora, si la separación es por causal, saben ustedes que se tiene que seguir un trámite judicial, pero que se da ¿en qué vía procesal? En vía de proceso de conocimiento, que es un proceso largo, cognitivo, un tanto largo, donde necesariamente se tienen que presentar pruebas, ¿no? Que el juez tiene que valorar, tiene que ver hasta qué punto los argumentos que esgrime uno o los que rebate o contradice el otro son coherentes, son verdad, o hasta qué punto son simples especulaciones o ganas de querer hacer daño al otro cónyuge. Bien, y además muchas veces el juez tiene la potestad de variar, a veces no, pero ya es cuando llegamos al divorcio. Si es una demanda de divorcio en separación de cuerpos, cuando ve que es posible la reconciliación incluso, ¿no? Bien, la separación de cuerpos convencional ante el juez es así, se tramita como proceso sumarísimo, ¿no? De tal manera que una vez que sale la sentencia judicial que declara separados a estos cónyuges, los dos tienen, si no se reconcilian, ¿no? Después de 2 meses, cualquiera de ellos puede solicitar el divorcio definitivo, ¿no? El divorcio definitivo. Ahora, la gran pregunta también es la siguiente: ¿qué puede suceder durante la tramitación del proceso de separación de cuerpos? Que habiendo presentado, por ejemplo, la demanda, el accionante, el ofendido, posteriormente se desista de ello. Si se desiste de la demanda, el juez no puede persistir y decir, no, se tiene que separar, se tiene que divorciar. No, el juez a pedido, ¿no?, del demandante, simplemente emite el auto correspondiente por el cual da por desistido y que ordena el archivamiento definitivo del proceso, ¿verdad? Puede suceder. Ahora, puede suceder que también en ese interín de la separación de cuerpos, los cónyuges se amisten, se reconcilien y presenta un escrito diciendo de que se ha reconciliado con ella. Entonces el juez también, ¿qué ordenará? Sencillamente emitirá el auto por el cual, ¿no?, ya ordena el archivamiento definitivo del proceso. Y si se ha inscrito la demanda, ¿qué deberá hacer? Oficiar también allí dando cuenta de ello para que los terceros sepan que esa unión continúa. Bien. Ahora, hoy sí vamos a tratar con más amplitud las causales de separación de cuerpos. ¿Por qué causales se puede separar una persona? Bueno, las causales, les decía, están contenidas en el artículo 333 del Código Civil. ¿Cuáles son esas causales? La primera, la más grave, el adulterio. A nadie le gusta, pues, como se dice vulgarmente, que le saque la vuelta, ¿verdad?
uno espera de parte del otro la misma lealtad y fidelidad que uno tiene para con él. Eso es recíproco. Incluso no solo es deber, obligación, es derecho y la facultad que tú tienes la potestad de exigirle al otro que te sea leal como tú lo eres, ¿no? Y si eso se rompe, ya se rompió la buena fe, ya nació la desconfianza de alguna manera. Claro que hay muchas uniones que a pesar de ello, por los hijos, han continuado viviendo y han cambiado su conducta. Pero sin embargo, pues es bien difícil de admitir un hecho de esta naturaleza. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio no es otra cosa que faltar al deber de fidelidad. ¿Y cuándo se produce? ¿Cuándo se da? Cuando uno de los cónyuges, sostiene trato carnal, todos son grandecitos, es decir, relación sexual con una persona distinta al consorte, al cónyuge. Si es el hombre, con otra mujer; si es la mujer, con otro hombre. Bien. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos legales o requisitos o condiciones, como queramos decir, para que podamos nosotros invocar la causal de adulterio? En primer término, que haya trato carnal con otra persona. Aquí el simple enamoramiento no es adulterio. Será pues hasta cierto punto conducta deshonrosa, lógico, porque deshonra de todas maneras que a un hombre le digan: oye, por ahí he visto a tu mujer, mira aquí está fotografiada, ¿no?, con periquito, con fulano. Y bravo, ¿no? Será pues conducta deshonrosa. Será una injuria, también un insulto, es dejar, humillar a la otra parte. ¿Cómo es? Si este hombre es tu marido o esta mujer es tu esposa, tú no puedes estar andando como el solterito, yendo a todas partes con esa misma señora, porque cualquiera puede pensar otra cosa, ¿no? En fin, el hombre, vivimos en una sociedad machista. Si al hombre lo ven, no hay problema casi, ¿no? Cuchichearán, chismorearán, pero le llevarán la noticia a la mujer de repente. Pero allí queda. En cambio, si es la mujer, olvídese, ¿no? Incluso los muchachos son así, ¿no? Que le digan: oye, he visto a tu viejo con una chica. Le he visto a tu vieja con una chica. Oye, son capaces de matar, ¿verdad? A nadie le gusta, ¿no? Mi madre está para mí en un altar, es mi virgen, ¿verdad? Y eso es notable dentro de la familia. Por tanto, fíjese, el adulterio quizá es la más grave de las inconductas conyugales que se pueden cometer dentro del matrimonio. Ahora bien, aparte de eso, trato carnal, hemos dicho, por persona distinta al consorte. Otro requisito, que esa persona sea persona de otro sexo, no del mismo sexo. Es decir, si al hombre lo encuentran con otro hombre, no vamos a decir que hay adulterio, eso será homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Sin embargo, hay países como Francia, en donde el adulterio puede ser cometido cuando uno de los cónyuges tiene trato carnal con una persona distinta al consorte, que puede ser u otro hombre u otra mujer. No hay problema. Igual, los alemanes. En Alemania, por ejemplo, los hermanos, para ellos hay adulterio cuando el marido o la mujer tienen trato carnal, no solo con otra persona, sino puede ser con un animal. ¿Sí? Eso para nosotros se llama zoofilia, ¿cierto? Es injuria grave, es un insulto, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer cambie a su marido, un ser humano, ¿no?, por un animal, ¿no? Es degradante, ¿verdad? Pero para ellos encaja dentro de esa causa. Es que todo el derecho de familia, como tenemos referido, obedece a la forma de pensar de cada país, a esa idiosincrasia, esa filosofía, esa forma de ser. Bien. Ahora, veamos qué otro requisito se requiere para que haya adulterio. Que sea algo deseado, querido, que sea un acto consciente de quien lo realiza, de quien perpetra esa relación. No puede haber adulterio si, por ejemplo, vamos a poner a una mujer
¿no? Agarran y de repente varios tipos la violan. Por mucho que haya habido relación sexual con personas distintas al consorte, ha sido contra su voluntad. Ahí no hay adulterio. O de igual manera, aun cuando es muy discutible, el otro día vieron a un hombre, lo pepearon, dice, varias mujeres, ¿cierto? También, claro, por hacerse seguro el Adonis, el Playboy, creyó que era tan lindo que lo seguían, y lo único que consiguió fue que lo drogaran al pobre, ¿no? Entonces el adulterio tiene que ser algo querido, deseado, un acto consciente que realiza la persona con plena convicción de que está siendo infiel, ¿no? Tampoco podrá haber adulterio si, por ejemplo, alguien pierde la memoria de repente y está por ahí deambulando y no sabe, anda hasta desnudo. No hay adulterio. Otro requisito para que haya adulterio, que produzca ofensa en el agraviado, en el perjudicado, en el otro cónyuge. Porque si el otro consintió, perdonó o propició el adulterio, los jueces en ese sentido son bastante, digamos, acuciosos. No habrá adulterio. Tiene que haber entonces que produzca ofensa. Porque si el otro lo propició o el otro lo perdonó y tuvo relaciones después de saber que ella lo había ofendido, prácticamente ya le perdonó, ya no puede invocar el adulterio. Bueno, ¿no? Ya no puede invocar el adulterio. Bien. Otro requisito, ¿cuál es? Que no haya caducado la acción. La acción de adulterio caduca a los 6 meses, dice, de conocida la causa, ¿no? ¿Cómo podrías conocer? Y dice, ya a los 2 años, a los 5 años de producidos los hechos. 2 meses de conocido, 6 meses de conocida la causa. Por ejemplo, estás en tu casa, muy bien, ok, de repente llega una demanda de alimentos, ¿no? Que tiene un hijo de 2 meses el marido. ¿Qué cosa? ¿De dónde? ¿Por qué se ha casado conmigo? Yo tengo 10 años casado con él. ¿De dónde salió esta relación? ¿Hay ofensa o no? A partir de aquí tienen 6 meses de conocido los hechos para demandar la separación de cuerpos o el divorcio de género. No hay ningún problema, ¿no? O en todo caso, si no te diste cuenta, nadie te contó, no te enteraste jamás, el plazo máximo es de 5 años de producidos los hechos. 5 años. Pasados los 5 años, el marido puede haber tenido todo el alfabeto de hijos afuera y ya no hay vuelta que darle. Pero ojo, nunca está perdida la acción. Por eso cuando uno demanda por adulterio, debe demandar además por conducta deshonrosa. ¿Por qué? Porque la conducta deshonrosa no caduca nunca, no prescribe nunca, mientras subsistan los hechos. ¿Y por qué conducta deshonrosa? Porque hasta cierto punto constituye, ¿no?, un hecho deshonroso para la mujer, algo que denigra incluso a ella, el hecho de que el otro traiga al hogar hijos no tenidos con ella. Es una ofensa. Entonces, uno puede demandar, siempre que demanda por adulterio y conducta deshonrosa. ¿Por qué? Vamos a suponer que se te escapó, ¿no? Y de repente, no sabías tú, ¿no? Reí, te dijeron que chiquito tenía 5 años, no leíste bien, resulta que tiene 6. Muy bien. El juez al momento ya, cuando califique la demanda, y si no la calificó, porque a la hora de sentenciar, ¿no?, se dará cuenta. Y entonces declara, ¿no?, después de todos los considerandos, y falla, declarando fundada la demanda en parte, en lo que se refiere a ¿qué? A la conducta deshonrosa e improcedente con respecto al adulterio. Puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque la conducta deshonrosa no caduca ni prescribe nunca. Entonces, por ahí te puede salir, ¿no?, digamos, fundada la demanda. Bien. Bueno, esos son, digamos, los principales requisitos o presupuestos legales, que ahora está de moda la palabrita, ¿no? Los presupuestos legales para que se dé una demanda de esa naturaleza, o las condiciones, que es lo mismo. Bien, ahora pasemos a ver si 5 años después de producidos los hechos. ¿En qué caso
En cualquier caso, máximo, en adulterio, no dicho. 6 meses de conocido el hecho. Que has conocido. Ya. Y 5 años de producir los hechos, y el que se te pasó el alma, nunca supiste que hacía el bendito. Y se pasaron más de 5 años, resulta que ya tienes un hijo viejonazo, ya no puedes invocar, pero sí la conducta deshonrosa, que no prescribe nunca, ¿no? Eso sí. Bien, ahora veamos otro, la violencia física o psicológica, que dice que el juez apreciará, o lo que es también en algunas legislaciones, por ejemplo como el Código Civil Mexicano, que habla del maltrato físico o psicológico, y en otros códigos y en la misma doctrina, y nosotros también, los que son un poco antiguos, pero que no veo acá ahorita, saben que antes se hablaba de la sevicia, ¿recuerdan? La sevicia. La sevicia, que es el trato cruel, cruento, sangriento, ¿no? Cruel que realiza uno de los cónyuges en agravio del otro. Y ese trato cruel, ese trato violento, esa violencia física, psicológica, que está destinada a provocar sufrimiento en el otro, ¿no? Que el juez apreciará, porque el juez va a apreciar hasta qué punto esa conducta que asume este cónyuge respecto al otro, ¿no? Violenta física o psicológicamente o emocionalmente al otro. La violencia física todos la entendemos como el uso de agresiones físicas que se realice por parte de uno de los cónyuges en contra de la integridad física del otro. Por ejemplo, a través de lesiones, de puñadas, de puntapié, pueden ser lesiones cortantes, punzocortantes, todo lo que nosotros conocemos, ¿no?, en materia de derecho penal, que están destinadas ¿a qué? A lesionar, a herir al otro, a provocarle dolor, sufrimiento, ¿no? Incluso esta violencia física casi siempre va acompañada de palabras soeces, reñidas contra la moral, que de alguna manera provocan en el otro también, ¿no?, una violencia psicológica. Sin embargo, puede darse el caso de que alguien diga, yo no la toco a ella, ni siquiera, jamás, puede ser, físicamente, pero hay que ver lo que le dice verbalmente, incendios, ¿no? Cómo la trata, pe para arriba, pe para abajo, ¿no? Aún más, fíjense, en la violencia psicológica no solo está contenido el hecho de esas agresiones verbales, gesticulares que puede hacer contra el otro, sino también las privaciones a que pueda someter al otro cónyuge, ¿no? Hay gente, hombres y mujeres, vamos a poner el hombre que de repente se hace vegetariano él, ahí, no, aquí se come todo, no sé cuántos, todo medido, muy bien, teniendo, porque si no hay, bueno, pan con soledad comemos, ¿verdad? Pero habiendo, él sí se engulle unas parrilladas en los restaurantes, y a la casa viene que no, que la carne hace daño, sí, se ríe, pero así llegan los clientes, ¿no? Sí, así llegan, ¿no? Somete a privaciones. Otros tacañazos también te son, ¿no? 3 fosforitos te dejo, uno para mañana, otro para mediodía, otro para la noche. Imagínense, ¿no? Terrible. Otros también, ¿no? Si escucha música la mujer, seguro está recordando, no quiere, ya cree que la mujer es un objeto de yeso, de piedra insensible, ¿no? Ese celo enfermizo que violenta psicológicamente, que te hace sentir terrible, ¿no? No puede ser, es tu esposa, es tu esposo, pero tú no puedes tener ese celo enfermizo a tal extremo que la prives, o que lo prives a él también, de tener que disfrutar y recrear el espíritu. Forma parte del alma. Mientras no hayan ofensas, digamos, mayores, ¿por qué es que tenemos que hacer eso? Eso, fíjese, está considerado violencia psicológica, ¿no? Violencia también física. El sadismo, ¿no? Él, para tener satisfacción completamente en sus relaciones, necesita darle una maja a ella hasta verla sangrar. ¿Sí? ¿Acaso sí? Ajá. Imagínense. Claro, ese sadismo también se considera violencia física y psicológica. O al revés, también de repente él es medio masoquista, le gusta sufrir. La pobre, cuando tiene que estar con él, le pide que más lo azote, lo azote. Son
son aberraciones sexuales pero que se dan. O él, vamos a suponer, para sentirse feliz, necesita practicar la necrofilia, tiene que irse a los cementerios, agarrar muertos apestando. Ajá, pues sí. Sí, a veces uno no sabe con quién se mete. Así es. ¿Se dan cuenta? Si no estuviera prescrito, pues por eso dice que el juez apreciará hasta qué punto esto hiere el amor propio, la dignidad, la integridad, la emotividad psicológicamente en el otro cónyuge, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué se requiere también acá para que se dé esto? En realidad, primero, que haya violencia física a través de golpes o cualquier tipo de lesiones. Segunda cosa, que estos sean actos conscientes, ¿no? Porque si el otro está, vamos a suponer, loco, rematado, esquizofrénico, y de repente en su momento de delirio se le ocurre pensar, ahorita que acaba de llegar la mujer, la ve que deja el maletín y cree que, ¿no? Se le ocurre, claro, en su imaginación él ve, delira, es psicótico, ¿no? Y ve que de repente ella, no, dice, me quiere matar, ¿no? Y viene y se defiende. No, claro, será caso, ¿no? Son casos especiales. Allí no habrá, pues. Tiene que ser un acto consciente, que esté de plena lucidez, que esté en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, ¿no? Otro requisito es que produzca también sufrimiento en el otro cónyuge, porque si los dos son sádicos tal para cual, sadomasoquistas, imagínense qué agresión va a haber, y están felices así, ¿no? El juez tiene que apreciar hasta qué punto. Bien. Tiene que ser reiterativo. Una vez se rayó el hombre. Bueno, un tanto claro reiterativo, hasta cierto punto lógico, porque, claro, si una vez, bueno, pero que se rayó, ¿y quién va a aguantar la? No, bueno, hay que ver en qué medida, pues, en qué medida, ¿no? Claro. Por eso el juez tiene que apreciar y ver hasta qué punto esto que estás manifestando puede haberte agraviado, perjudicado, y qué clase de hombre o mujer tienes a tu lado. Porque, ojo, en eso no solo incurre el varón, también hay mujeres. También hay mujeres. A veces también se provoca eso para exigir después una demanda, ¿no? También puede ser que se propicie, podría ser por eso, ¿no? Incluso se les aplica exámenes psicológicos. Por eso hoy día, para casarse incluso, ya no basta entregar los documentos que siempre entregábamos, para el nacimiento, fotocopia auténtica del DNI, certificado médico, certificado psicológico, para ver cómo andamos, ¿no? Doctora, pero debe ser psiquiátrico. Claro, así lo he dicho, ¿no? Debe ser psiquiátrico, lógico, ¿no? El psiquiatra sí te puede determinar cuál es tu función. ¿No han visto todos los días los crímenes tan horrendos que se ven? Es terrible. Sí. Bueno, sigamos. Eso para el matrimonio, pero la convivencia. Ahí está, pues. O sea, ahí viene el detalle. Dice, está bien, el colega dice, todo se exige para el matrimonio y para la convivencia, y todavía vas a dejar herencia. Ahí está, pues. Es un trato un tanto desigual, ¿se dan cuenta? Pero esto yo creo, parece que lo que tiende el legislador es a que tenga un efecto disuasivo en el que quiera decir, no más conviven, igualito te va a dar y peor vas a estar amarrado, mejor casa. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Esa es la conclusión. Así es. Bien. Bueno, la violencia física o psicológica que decíamos, esta, mientras perduren los hechos, tampoco no caduca. O sea, está allí latente mientras esté. Luego tenemos el atentado contra la vida del cónyuge, ¿no? Cuando una persona atenta contra la vida de su consorte, cuando lo pone al borde de la muerte, a raíz, por ejemplo, de un disparo, la tiró, vamos a poner, vino, se hizo loco y la tiró desde el 5.º piso de la casa, cayó. Felizmente que se cayó encima del brazo de un árbol y no murió. Y a la próxima no vive para contarlo. Basta una sola vez, ¿no? ¿Qué quería? No, que perdóname, que yo nomás quise asustarte, que no me di cuenta. Ya sabrá eso. A ver, sí. Doctora, disculpe, antes de seguir con el otro punto. Esta violencia física, psicológica,
¿cómo tenemos que probarlo necesariamente? Al probarlo tiene que demostrarse la violencia física con certificados médicos, con las denuncias de repente reiterativas que han habido sobre el particular, con digamos, incluso pueden haber incluso testigos, que la prueba testimonial en materia civil no es una prueba privilegiada, pero que da un referente de cómo se conducen estas personas. Ustedes saben que en materia de derecho de familia pueden ser testigos incluso la servidumbre, los parientes, porque tienen mejor que ellos para ver estas situaciones, ¿no? Allí no hay objeción mayor ni tacha del testigo, porque la que está diciendo es su sobrina. Claro, sí, ya ve pues, lo que sucede, ¿te das cuenta? Tiene que darse. Bien, ahora pasemos a ver, el atentado ya dijimos contra la vida del cónyuge, ¿no? El ponerlo al borde de la muerte, usando una serie de, medios idóneos que son capaces de extinguir la vida de una persona. Bien, luego tenemos otra causal. ¿Cuál es? La injuria grave, ¿sí? La violencia psicológica se prueba ¿con qué? Con exámenes psicológicos, exámenes, digamos, psiquiátricos a la otra parte, donde no tiene la oportunidad de poder ellos, digamos, te ponen 120 preguntas, ni lo puedes pensar, y además cruzan a veces una pregunta con otra y se dan cuenta qué es lo que estén cubriendo o hacia dónde es su tendencia, ¿no? Grabaciones también, cosas. ¿Recuerdan de ese cantante que era famoso en una época del rock y que su mujer lo grabó, que lo amenazaba? Ese que dice, quítate los ruleros, no me acuerdo cómo se llama. Hay un artista que pertenece, digamos, a mi época, y qué bonito que cantaba. ¿Se acuerdan que tuvo incluso un programa en cómo cayó? Porque a las finales, ¿no? La mujer lo delató. No me acuerdo cómo se llama. No es Rulier, pero de esa época son, ¿no? De esa época son. Bueno, también las grabaciones que pueden haber. Bien. Otra. Ahora vamos a pasar a la otra causal, es decir, la injuria grave. La injuria grave está constituida por insultos, por palabras reñidas contra la moral, palabras soeces, palabras altisonantes que uno de los cónyuges infiera al otro. Pero también está constituido por gestos, por ademanes, ¿no? Que laceren la dignidad del otro cónyuge, ¿no? A veces hay gente que dice, apúrate, ¿qué te está diciendo? Y no, bueno, una vez, como decía el joven, se salpicó porque estabas tan, y uno a veces pide disculpas, pero ya que sea reiterativo, oye, como mal que todo el mundo sea, que sea objeto de burla, de risa, todo el mundo. O vienen con los hijos, ¿no? Agarrando sus hijos y ellos adelante. También insultándose, haciéndose. Son gestos que realmente lo único que hacen es denigrarlos. Porque no solo produce en el ofendido, digamos, ese malestar, sino también en la familia, los hijos, los niños se dan cuenta, es un sufrimiento, ¿no? Hay que ver la alegría de los hijos, incluso no les ha pasado a ustedes, muchos quizá ya son casados, donde el hijo quiere ver y dice, a mi papá, ves a mi mamá, lo abrazan y todos se abrazan, y qué bonito, ¿no? Lo que se siente, esas vivencias que no se olvidan nunca, que nos hacen fuerte ante la soledad y ante los embates de la vida. Entonces, esa fuerza moral, ese tónico psicoemocional, necesitamos obtenerlo ¿dónde? En el hogar. Entonces, la sociedad no puede ser permisiva y hacer posible que alguien, por el hecho de estar casado con el otro, pueda ofender de tal manera que lo único que cause en el otro es agravio, ¿no? Amargura. Eso no puede ser. Entonces, hay gestos, hay ademanes y hay palabras soeces. Y ojo, en la jurisprudencia encontramos como causales también encajadas dentro de la causal de injuria grave el obligar, por ejemplo, al hombre o a la mujer, depende de quién, ¿no?, a tener relaciones sexuales bajo amenaza. También constituye injuria grave, bajo amenaza, ¿no? Otro, el delatar a las personas, el contarle a otras personas ajenas a al círculo familiar los defectos ocultos del otro.
hasta la forma como tienen relaciones. Hay gente que no calla ni su pecado, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ustedes se ríen, pero no. Son cosas íntimas, tan privadas. ¿Cómo puede estar diciendo tú tilimunia? A nadie le gusta que sepa. Si te casaste con esa persona, solo ella sabe tus defectos y tú los de él. Y se acabó. ¿Cierto? A nadie le gusta que todo el mundo sepa. Entonces, el delatar esas cosas también constituye injuria grave. ¿Recuerdan ustedes el caso? Claro que no sé, esta señora era casada, una artista, una locutora, alta ella, que el marido la había retratado desnuda, a un argentino, recuerdan, y la chantajeaba, Laura Huarcayo. ¿Se acuerdan con ese argentino malvenido? Un cochino. Por eso, no hay que, yo digo, yo no sé qué necesidad hay de grabar a la gente, ¿no? Para chantajear, ¿no? Pero ahora que está, todo el mundo casi hace eso, y hasta se pone en el Facebook. ¡Qué horror! ¿No? Eso no puede ser, y eso tiene que empezar por nosotros y por inculcar a nuestros hijos, ¿no? De que hay cosas que son muy preciadas, que pertenecen a uno y que nadie tiene. Tu cuerpo es sagrado, nadie tiene por qué evitarlo. Algún día crecerás, hija, tendrás tus hijos, todo bonito. Enseñarle, no prohibirle, pero enseñarle que todo es, los seres humanos somos como las plantas, que maduramos, estamos no en la época que somos un botón, una flor, vamos creciendo, y tenemos que madurar, porque incluso es truncante esas relaciones sexuales tan tempranas que muchas niñas tienen, ¿no? Muchos muchachos tienen, y que inclusive hoy se sabe que la gente que tan tempranamente tiene relaciones sexuales hay más tendencia a los cánceres. Lógico, porque imagínense cualquier relación, si hasta para comer nos lavamos las manos, ¿sí o no? ¿Cómo? Cualquier lado, cualquier sitio. No, en eso nos distinguimos nosotros del animal, ¿no? Lo mismo, últimamente han visto esas fiestas que se han dado en Colombia. ¿Cómo se llama? La Arboleda. Es el colmo. Para mí es la peor, digamos, denigración que se hace de género. ¿Por qué? La mujer es utilizada como ¿qué? Como un objeto sexual ahí. Es que hemos retrocedido. Es que las niñas no se dan cuenta, ¿no? O sea, ellos hacen lo que quieren, la toman como si fuera, pues, cualquier animal. No, y el hombre también se degrada, porque no eres caballo, no eres semental, no eres un padrino, un burro, un caballo. Eso que enseñarle al hijo, que sienta, ¿no? Que no le gustaría que eso le haga a su madre, a su hija, a su hermana. Uno tiene que aprender a respetar, uno tiene que tener dominio, decir, poder todo se puede, pero el debe ser es lo que nos distingue del animal. El debe ser es la regla, la norma, que nos dice eso no puedo hacer. No, eso es una niña, ¿cómo voy a enamorar a esa muchacha? Es una chiquilla, o esa mujer es casada, o yo soy casado, ¿no? Uno tiene, está dotado por algo de entendimiento y voluntad, ¿no? En cambio los animales, pues no, pues el caballo, el gato ahorita se les ocurre, están en etapa de celo y así los saques a palos, ¿no? ¿Qué le importa? ¿Verdad? ¿Qué le importa? Entonces, ahí viene el detalle, fíjense, ¿cuánto hay por hacer respecto a las familias, a los hijos, a la conducta, a los valores? Lo que pasa, doctora, es que a la actualidad también a veces las madres producen a las hijas, a ellos, entonces ellos también vienen del hogar, ¿no? Sí, sí, también es cierto, ¿no? Hay gente que también es muy interesada, ¿no? Ese chico te conviene, hasta le empujan, como dicen, se la ponen en bandeja de plata. Pero, doctora, de todas Sí. maneras, esos señores de 40, 50, 60 años, ¿cómo se va a estar fijando en una chica de 20, 25 cuando ya no tiene ni capacidad? ¿Cuántas relaciones sexuales? Ah, sí. Y creen que son... Sí, claro. Si ya no puede. Claro. Bueno, puede ser que puedan o no puedan. Aquí. Ah, sí. Pero aparte de eso, ¿no? Sí. Es el respeto a la persona. Por eso estiran la Claro. Una señora, una señorita, a las mujeres pueden cambiar opinión, ¿no? Claro. Cuando la mujer es una mujer correcta, se hace. Claro. Hay un dicho muy popular. El hombre propone, la mujer dispone. No, pero los valores, pues, ¿no? Claro, por eso, puede ya ponte, pero a veces hay gente muy exquisita que te sigue y te persigue, pero a veces, disculpa.
disculpen ustedes, hay que volverse obispos, ¿no? Por la razón o la fuerza. ¿Ah? 2 cucharas, ¿saben qué? Ándate por donde. ¿No es cierto? A veces a los hijos hay que enseñarles a defenderse desde chiquitos. Nadie te puede tocar más del oído, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, nadie, ¿no? Lo cual no quiere decir crear malicia, pero decirles, enseñarles que su cuerpo es sagrado, que nadie, el niño es una cosa, pero incluso si llegado el momento, tu padre, tu madre, tu hermano, tu tío, te falta el respeto de tal manera que tú ves que te agrede, ¿no? Dejó de ser tu tío, olvídate. Si te olvidas, tú eres capaz de defenderte, ¿sí o no? De cualquier manera, pero no dejas. Eso es lo que hay que enseñar, a crear esa coraza moral, ¿no? Que haga posible que la mujer también se defienda. Y ojo, no solo hablo de mujeres, niños también, que son víctimas, niños varoncitos, ¿no? Donde el abuelo, el tío, ¿no? Por eso los personajes, estos que trabajan en la policía, por ejemplo, de investigaciones, ellos lo primero que escudriñan quiénes rodeaban. Siempre, ¿no? Ahí está el violador, allí está, dentro de los conocidos, casi siempre, ¿no? Bien, entonces sigamos. Nos hemos quedado hablando del adulterio, la violencia físico-psicológica. Sí, a ver, sí. La historia grave. Hacer un comentario al respecto. Sí, a ver. En nuestra sociedad existe la violencia dentro de los hogares. Generalmente creado por el machismo del varón, de toda la casa. Y ese autoritarismo o violencia que se genera en el hogar hace que los hijos sean sumisos. Claro. Muchas veces eso origina de que otros agredan a nuestros hijos fuera del hogar, ¿no? Claro. Que no digan nada, que se queden callados. Puede ser, tiene razón, ¿no? Cultural así, entonces salen afuera igualito, piensan, siempre viven asustados. Puede ser, sí, es muy cierto, claro. Por eso al niño hay que darle seguridad, hay que alentarlo, claro, ¿no? Elevar su autoestima, muy bien. Bueno, nos quedamos sin injuria grave. Ahora íbamos a hablar de el abandono injustificado del hogar conyugal por más de 2 años consecutivos o por periodos, etapas, quiere decir que sumados superen los 2 años, ¿no? ¿Quién lo invoca? El agraviado, el perjudicado. Ahora, para que haya abandono injustificado del hogar conyugal, también se requiere la existencia de ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que se dé el retiro físico del hogar, es decir, que se vaya del hogar dejando al otro cónyuge. Otro, que este haya durado por lo menos 2 años consecutivos, ¿no? O periodos que sumados superen los 2 años. Ahora, ¿cómo? Hay que probarlo. ¿Cómo demuestras el abandono injustificado del hogar conyugal? Por ejemplo, el hombre que se fue creyendo que la mujer y los hijos deben vivir del viento, y ahí están como pruebas los procesos de alimento que ha tenido que seguir la pobre mujer, la constancia, la denuncia que dejó del abandono injustificado del hogar conyugal. Ahora dice abandono injustificado, claro. No puede estar, si el abandono está justificado, no hay abandono. Por ejemplo, la mujer que se va porque casi siempre el marido cuando viene, ¿no?, le da los diablos azules y a la pobre mujer la roja, la bota y toda la mujer tiene que permanecer toda la noche ahí con los hijos en la calle hasta el siguiente día que ya le pasó la ventolera. Increíble. Bueno, eso será 1 o 2 veces, pero ya después, tanto, ella pudo irse del hogar conyugal. ¿Qué le recomendamos ahí a nuestro cliente? Que haga una constancia, que deje ahí en la policía de que se va del hogar por esta situación. Y ojo, para que el marido todavía no vaya a decir que se ha ido con otro, cuando llegue a la casa de sus padres o de su amiga, de su hermana, o la casa que ella se vea forzada a alquilar, un certificado de supervivencia que acredite que ahí vive y está con sus hijos o como está. Es bueno, ¿no? Bien. Ahora, este abandono también, aparte de ser injustificado, tiene que ser un acto consciente, porque si el pobre o la pobre mujer perdió
digamos, su capacidad de discernimiento, está con Alzheimer, anda por ahí librada su suerte, no hay abandono injustificado del hogar conyugal. La otra causal, ¿cuál es? La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Sí, señorita. Bien. El abandono injustificado, ¿qué pasa si el hombre se lo lleva preso por un delito de amor? Y la señora, la esposa, invoca la moción de divorcio por separación de ellos. Él puede demostrar que si se fue, fue porque hubo una detención policial. A propósito, le cuento. En Chiclayo, yo soy chiclayana, soy del norte. ¿Qué pasó? Había un fiscal, que tenía a su esposo, una señora que era de Huancayo, una mujer sencilla, con sus hijos, una mujer correcta, buena, que vivía en su casa. ¿Qué sucede? Que él, como andaba medio inquieto, agarra la manda a la mujer de vacaciones con sus hijos a Huancayo, donde vivía con su mamá. Y bueno, la señora estaba feliz, lógico, volver al entorno familiar donde se había criado, todo muy bien, ya me voy para... si dice, si gustas, quédate, hija, ahí a matricular a los chicos, claro, está bien. Se quedó un año. Al siguiente año, otra vez. Y bueno, ya de repente a la mujer le entró la malicia, pero claro, le mandaba giros, cartas, todo. ¿Y qué sucedía? Que mientras tanto, el bendito fiscal, por no decir lo contrario, ¿no?, había hecho una denuncia de que la mujer se había ido abandonando el hogar. Y todavía en esa época, fíjense, era abandono malicioso del hogar conyugal, ¿no? ¿Y qué ocurre? De repente, la señora pues, se puso ya medio, ¿no?, sospechosa, agarró y se vino entre gallos y medianoche con todos sus hijos santos y garabatos y llegó. ¡Pum! Cuando llega ahí, ¿no?, encuentra que su amiga de lado, su vecina, le dice, uy, pero ¿y cómo? ¿Cuándo has venido? Dice que te habías ido abandonando el hogar, ahí no está que te estás divorciando. Yo, ¿pero cuándo? ¿Cómo? La mujer, ¿no?, se apersona en el proceso y demostró que tal abandono no existía. ¿Por qué? Ahí están los giros que demandaba él, ahí estaban las cartas. ¿De qué abandono hablaba? ¿Te das cuenta? Claro, uno puede sí, lógico. Doctora, bien. El abandono injustificado del hogar conyugal no caduca nunca mientras subsistan los hechos. No hay plazo. Puede presentarlo después del año que se abandonó. Claro, puede presentarlo mientras subsistan. Es decir, mínimo para que tú invoques debe haber pasado 2 años. Es lo mínimo, pero puede haber 4 o 5 que no, que 20 años. Claro, puede darse. Sí, es imprescriptible, no prescribe nunca. Ahora, a ver. En este caso, entonces, el juez tiene que resolver y juzgar la demanda de divorcio por ese causal. Claro, es la única causal. En el caso dice que el joven está detenido y la mujer ha aprovechado para decir que se ha ido abandonando el hogar. Y muy mal hecho, mal asesorada por su abogado, porque sabe que sí, si lo han condenado, más bien ella debía haber invocado el divorcio o la separación del cuerpo por condena a pena privativa de la libertad por más de 2 años por delito doloso. Y le salía mejor y resultaba mucho más decoroso para ella, porque ¿cómo puede ser? Porque por más que el marido esté en la cárcel y sea moralmente detestable, es el padre de sus hijos, es la persona que elegiste para, ¿no es cierto?, para casarte con él, para vivir juntos. Lo vas a hacer primero, ¿no?, que encima le eches mal barro, ¿verdad? Así es, así es. Bien, entonces tenemos, ahora pasamos a la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. La homosexualidad, bueno, yo estoy siguiendo la cosa que llega a todos los causales. A ver, la conducta deshonrosa. Bueno, vamos a seguir la conducta deshonrosa. ¿Cuándo hablamos de conducta deshonrosa? De la conducta indecente, indecorosa, reprochable moralmente, en que incurra uno de los cónyuges en contra del otro. Por ejemplo, el marido que se dedica al proxenetismo, ¿no?, es proxeneta, el que vive de las mujeres. O la mujer que se dedique a la prostitución. No sabía, le decía al marido que iba a trabajar y que resulta que allanan un hostal de eso y encuentran infragante a la mujer, ¿no?
que su conducta deshonrosa, indecorosa, que de alguna manera constituye un baldón, una mancha para la familia, ¿no es cierto? Siempre que Pues, el esposo no tenga sí. conocimiento, no lo realice. Ah, claro, porque también ahí, si ella demuestra que el cónyuge lo propició, él mismo ha ido a hacerle las gestiones para que O ahí la conoció. ¿de qué decoro habla? ¿Por qué se rasga las vestiduras? Si ahí está, incluso puede ser que en clave le haya dicho a través del teléfono, sí, ya tengo arreglado, vas a la avenida tal, no sé cuánto, vamos a poner donde haya, ¿no? Ya cobré. O ya cobré, me han pagado, sí, el sujeto ese. Puede pedir el levantamiento del secreto bancario, ahí queda, o perdón, telefónico. Y ahí están las llamadas que prueban que él sí sabía. Entonces, ¿de qué honra habla? ¿De qué adulterio habla? ¿No? ¿De qué? Claro. Bien. Otra causa, ¿cuál es? Tenemos el uso habitual e injustificado. ¿De qué? De drogas, de estupefacientes, de sustancias alucinógenas. No, claro, pero injustificado, ¿no? Porque si al pobre marido que tanto trabaja, ¿no? Está tan tenso, trabaja en un banco, es gerente, se dice que se vaya a quiebra el banco y está tan ansioso que el médico le ha prescrito un ansiolítico, no puedes tú pretestar de que por eso te vas a divorciar, a separar. Ahí estaría justificado. Es el uso injustificado, que no haya razón de ser, de drogas, de estupefacientes, que pueden crear toxicomanía incluso en el otro cónyuge, ¿no? Claro, ¿no? Me invita, ya está con su pitazo el otro, igualito los dos, y a la final, ¿cómo terminan? ¿No? Los hijos nacen enfermos. Los hijos de gente que se droga a veces nacen con ciertas limitaciones mentales, ¿no? No tienen el mismo nivel de inteligencia que otros chicos, ¿verdad? La droga dura pues ahí, ¿no? Bien, luego veamos otra causa. ¿Cuál es? Tenemos la enfermedad grave de transmisión sexual, o sea, las enfermedades infectocontagiosas. Ustedes dirán, antes de casarse, a uno le hacen un examen serológico para ver si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa transmisible por herencia, es decir, si tiene gonorrea, chancro, sífilis, o incluso hoy piden la prueba de ELISA para ver si tiene el VIH. Entonces, si tú te casaste con una persona saludable, sana, y ahora después de años te das cuenta de que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? De repente, y partes de repente de ti, como hombre o como mujer, que te das cuenta que tiene de repente secreciones mucosas, sanguinolentas, con olores, ¿qué ha pasado? Te empiezan a salir aquí como, ¿cómo se llama? No, herpes también hay, ¿no? O bolitas, ganglios que se van por algo. Vas al médico y el médico dice, no, tiene, ¿no? Gonorrea, o tiene, ¿pero de qué? ¿Cómo es? Ya, vamos al otro examen. Porque esos casos se dan, ¿no? Esas enfermedades no se presentan de la noche a la mañana, a veces se presentan después de 5, 6, 7 años, que se pueden curar, salvo el SIDA, que no. ¿Se pueden curar? Claro que sí, a punta de antibióticos, pero de alta, digamos, número de unidades, ¿no? Que les tienen que poner a esa gente. Sin embargo, queda latente ahí el virus, ¿no? ¿no? Claro, queda ahí, de todas maneras, y incluso se sabe que estas enfermedades son degenerativas y se heredan hasta la 8ª generación. Así es, así es. Entonces, es interés de la sociedad que este tipo de uniones no se den a gente que la gente que nazca sana y no sea una carga ni para la familia, ni para la sociedad, ni para el Estado. Por eso es que es un impedimento antes de contraer matrimonio. De manera que si alguien se casa por casualidad con una persona que tiene estas enfermedades y al poco tiempo se da cuenta, no plantea el divorcio ni la separación de cuerpos, sino que plantea la nulidad. Pues ese matrimonio nunca debió realizarse. Pero si ya pasaron años y después viene una enfermedad de estas que sobreviene al matrimonio, quiere decir que ahora sí, ya no puede plantear la nulidad, sino el divorcio o la separación.
separación de cuerpos. Bien, los exámenes médicos son determinantes, sin duda. Otro, la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Claro, bien difícil de creer, ¿no? Que te cases con un hombre macho, bien macho, y que ahora de la noche a la mañana, resulta que, ¿no? Puede ser, dice, allanan casa de cita, ¿listo? Lógico, esa mujer, vamos a suponer que invoca la causal de homosexualidad sobreviniente al matrimonio, pero tiene que probarlo. ¿Cómo? Mediante un examen que se hace en la esfínter, en el ano, ¿no? Un examen para determinar si ha perdido los pliegues del esfínter. Y sí, y por ejemplo los médicos acostumbran, así como cuando hacen el examen, cuando hay una niña, una persona que ha sido violada y que pone a horas, ¿no? 3, 6, 12, si pone a horas 12, quiere decir que está rematado. ¿No? Entonces, pero ojo, sí, a veces invocan, puede ser, no doctor, lo que pasa es que soy estreñido, estítico, le hacen el examen, ojo, si la pérdida de los pliegues son de adentro para afuera, seguro que es, pero si es de afuera para adentro, uy, pero ella cómo se pararía. La homosexualidad. Esta causal tampoco prescribe nunca mientras subsistan los hechos. Bien, la otra, la condena, a ver si, digamos. ¿Cómo lograr que el cónyuge en este caso se somete a esa prueba? Y si no quiere, Con orden del juez, pues, el juez se va a invocar, demanda y solicite esa pericia. Claro, ¿no? A ver, ¿qué pasa si el demandado se niega a hacer esa prueba? Es bajo procedimiento de estar por cierto. ahí tú apercibes, ¿no? Bajo apercibimiento de tenerse por cierto los hechos. Y hace pericia psicológica aparte. Aparte de eso, de repente llamadas telefónicas, fotografías, cartas que envían, testimonios de gente que los ha visto entrar, tiene alquilado un cuartito con un fulano, se puede incluso solicitar el examen, bueno, claro, porque el ADN de uno queda en todo, ¿ah? Vamos a poner en prueba anticipada, sabes que con ese fulano se mete en tal sitio, bueno, pues incluso una inspección judicial, sin avisarle a él, le cae y hasta con descerrar y usted encuentran infragante. Señora, pero yo he visto casos que en eso está más como conducta deshonrosa que por eso, podemos, claro, a veces es difícil, por eso digo, nunca se invoca una sola causal. Puede ser conducta deshonrosa, injuria grave incluso, porque es una injuria, un insulto. ¿Cómo va a ser que un hombre me va a cambiar a mí, mujer, por otro hombre? Y es conducta deshonrosa de alguna manera, ¿no? Porque no se da su lugar de acuerdo con los criterios que la sociedad tiene sobre la virilidad y la feminidad. Doctora, también en esta cosa se podría invocar la imposibilidad de pedir un. Sí, ya vamos a ver. También es otro. Es otro. Si no sale por uno, sale por otro. A ver. Seguimos. La condena. La condena decía, a ver, sí. Ahí es más difícil, si son mujeres. Pero no es imposible, pero que se sabe dónde se ve, de repente, ¿no? Claro, que se meten a tal lugar, que tienen un hostal, un hotel, en fin, ¿no? Y los constantes viajes que de repente realiza con ella y siempre se hospeda y no son gente de negocio ni nada. Ella siempre le engaña que va a ir a ver a su mamá a Huacho y resulta que llama a la mamá, no ha llegado ahí. ¿A dónde se ha ido? Con otra, ¿no? La otra mujer en otro lado. Hay formas de probar. Aún más, ojo, sí, en todos los hoteles, en todos los hostales, en todos los hospedajes, la gente que queda registrada,
los hospedajes, los hoteles están obligados a mandar cada 15 días a la Policía de Investigaciones la relación de toda la gente que se hospeda ahí. Así es. Y también las empresas de tránsito, así que eso de que se alquilan una hora, todo está ahí, todo está ahí, todo se puede obtener, ¿sí? De verdad, no te creas que estoy diciendo, ¿sí? ¿Ah? Se puede probar, se puede probar. Bien. Ya, sigamos. La enfermedad grave de transmisión sexual, que ya dijimos que cualquiera de estas y que son degenerativas, generalmente los hijos de padres que tienen sífilis a veces nacen ciegos, porque en el útero de la mujer, donde se cría, ¿no?, a veces el menor, si está contaminado de alguna enfermedad de estas, ¿no?, en el líquido amniótico, ahí se acumulan, ahí están, ¿no?, los microbios, digamos, de manera tal que a veces el niño, al ser expulsado, abre sus ojitos, tú le caes ciego. Otros nacen sin oreja, con labio leporino, en fin, le falta un dedo, cualquier alteración que puede originar de alguna manera estas enfermedades, ¿no? Por eso es que la sociedad, como digo, en ese sentido no permite ese matrimonio. Sin embargo, miren, hay países que, a pesar de que lo consideran un impedimento, yo considero hasta cierto punto que tienen razón. Por ejemplo, España, su código civil, de que data del 83, ¿qué han hecho ellos? Dice, constituye impedimento matrimonial la enfermedad venérea, todo igual que nosotros. Sin embargo, si se quieren casar, dice que se les puede dispensar de que se casen siempre que previamente se esterilicen, para que no traigan descendencia enferma. Y hasta cierto punto tienen razón, porque el Estado no gana nada excluyéndolos, porque de todas maneras se van a juntar, aunque sea fuera del matrimonio, van a convivir. Entonces, ¿no es mejor esterilizarlos? Yo creo que es una buena medida, ¿no? Bien, otra. La condena, ya hemos pasado, la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad por más de 2 años, ¿no? Entonces, lógico, a uno le gusta siempre que la persona con quien estás unida sea una persona, puede ser muy sencilla, muy humilde o muy educada o lo que quiera, pero por sobre todo que nadie, ¿no?, digamos, le ponga peros, ¿no?, que no diga que es un sicario, un criminal, un ladrón, un corrupto, ¿no? El decoro, la decencia, esa honorabilidad que nos llena de orgullo, que uno dice, yo puedo mirar con los ojos de frente, con la frente en alto, nadie me tiene que objetar. Y eso es lo que quiere que uno espera de su pareja matrimonial. Entonces, ¿qué pasa si alguien enloda con una inconducta a la familia? La otra parte puede solicitar el divorcio o la separación de cuerpos. Ahora bien, sin embargo, miren, no podrás invocar esa causal si antes de casarte tú ya sabías de la existencia de esa causal. Yo recuerdo que había una chica que fue hasta Misra Mellé, que allá se casó con un ministro de qué época, y mientras tuvieron una moneda muy bonita, todo, ok. Incluso ella le buscó el abogado que debía defender antes de casarse. Después se casó, pero como ya estaba el pobre nicho y a ella le gustaba el dinero porque pertenecía a clase pudiente, agarró e invocó esta causal. Pero ahí estaban los periódicos donde está, y el abogado de él, que lo puso como testigo, que dijo que sí, que ella lo había buscado incluso como su abogado antes de casarse. Así que amarrada se quedó. No procedió el divorcio por esta causa, ¿no? O sea, siempre que tú no hayas conocido de eso, ¿no? Bien. Luego tenemos, ahora, ¿qué nos falta? La imposibilidad de hacer vida en común, que el juez apreciará también. O sea, el juez tiene que apreciar hasta qué punto no podemos hacer vida juntos. Ella dice verde, el otro dice rojo, ella dice morado, el otro dice blanco, en fin, siempre hay contradicciones, ¿no? Y en lo único que sí están de acuerdo es en separarse, ¿no? Entonces, esa imposibilidad, que para mí, no sé, un poco que hemos plagiado o tomado en cuenta sobre todo el derecho americano,
¿no? Donde ahí la gente se separa hasta porque el marido no puede ver a su mascota de ella, ¿no? Un poco así. Pero yo hasta ahora no he encontrado, he tratado de encontrar, ¿no?, algún caso de divorcio, de imposibilidad de ser bien común, y no encuentro, nadie me toca, casi nadie, ¿no? Podría ser de repente que haya diferencia de credo, ¿no? Él es ateo y tú besas, ¿no? Cucufata, tus santos, tus cosas, el otro cada rato requinta y hace. Bueno, pues, ¿no? Ofende, ¿no? Podría ser, o diferencia ideológica, política. Tú eres una demócrata a toda costa y él es un digamos un terrorista, un extremado. También podría ser la imposibilidad de hacer bien común. O de repente tú, muy juiciosa, muy ordenada, muy todo, y el otro es un cochino, un rebelde, un pelucón y no, hasta pesca que dice vaya. Podría ser. No sé, la verdad, yo no he encontrado un caso, de verdad, que hasta ahora, de tantos lados que tengo, de la imposibilidad de ser bien común. No sé a quién bendito se le ocurrió colocar eso. Que el juez apreciará, ¿no? ¿Sí? Doctora, dice la imposibilidad de ser bien común debidamente probada en el proceso judicial. Claro que sí. Eso significa, cuando dice coma, debidamente probada en el proceso judicial, significa que hay que demostrar como prueba algún antecedente de una denuncia, de algún... Claro, o como prueba, vamos a suponer, de repente, el hecho de que ahí están las cartas que te mandan, ¿no? De repente, que te dice que no quiere encontrar la próxima semana, estoy de viaje, no, espero no encontrar ningún santo de esos cochinos que tienes, no, que son demonios y que haga tantas cosas que te hieren, porque cuando uno tiene credo religioso, de alguna manera uno siente pues que es una ofensa que vayan contra tus sentimientos, contra tus creencias, ¿no? Pero claro, tiene que ser probado, claro, todo tiene que ser probado, estamos entre abogados. No, doctora, pero acá yo entiendo esto como que debidamente probado el proceso judicial. En el proceso. Como que antes de presentar yo esa causal, como Lógico. que ya debo haber tenido, por ejemplo, ¿no?, un antecedente de, o sea, no me llevo bien con mi esposa, pero ella a su vez me hizo una demanda de alimentos o de... No, pero una demanda de alimentos, pues, Drogas pueden ser. una demanda de alimentos no lo creo que sea, no es suficiente. No tiene que haber un proceso previo para... No necesariamente, no necesariamente. Ahora, salvo que haya habido pues la imposibilidad de ser bien común, por ejemplo, que constantemente yo haya tenido que hacer denuncias por violencia física o psicológica, pero ya encaja más allá, ¿no es cierto? Y es otra cosa. Por eso yo misma me pregunto, y les pregunto a ustedes, si alguna vez han planteado una demanda de esa naturaleza, si han visto, si tienen un expediente, yo la verdad que buscar y no encuentro, ¿no? La que sigue, señora. Ha contestado. ¿Cuál era la imposibilidad? A ver. Él planteaba de que, bueno, él plantea, porque todavía está recién, él plantea esta causal alegando de que es imposible vivir con ella por el carácter que tiene ella, no igualdad, pero sin embargo, en este hecho hemos probado de que es falso, porque entonces violencia física, viene el fin de semana y dice cosas, ¿quién le va a consentir? Y ella los hijos lo consienten, después se va y viene, y ahora se quiere divorciar por casarse con la otra, esa es la realidad. Claro, estoy de acuerdo. No, o sea, ni siquiera está aprobado ese hecho, ¿no? Claro, puede ser, pero para eso se dio, incluso para no dejar constancia de ello, la separación convencional. Por eso digo, no sé a quién se le ocurrió, ¿no? Sí, no casi encaja. Ahora, la violencia física o psicológica, esa podría invocarse, que es mucho más probable, más coherente, más racional, no otra imposibilidad de hacer vida en común, que después aparecerá y que deberá debidamente ser probada en el proceso judicial, pero se refiere no en un proceso judicial anterior, sino en el que está llevando. No va a ser hoy. Claro, sí. Celo enfermizo, ¿sí? Constituye injuria grave, el celo enfermizo. Injuria grave.
Porque ¿cómo te está viendo? ¿Qué cree? ¿Que eres una descocada? No, si hay gente que, ¿no? Anda con el marido, la pobre tiene que estar derechita, no ni siquiera ni voltear porque se está caminando con otro marido. ¿Qué es eso? No, hay gente que es así. Ya obsesivo. A las finales, claro, puedes invocar las dos causales, la violencia física o psicológica, la injuria grave y la imposibilidad de ser bien común como consecuencia de ello, pero tienes que probar un proceso. Invoca más de una causa. ¿No? No necesariamente el celoso pues, puede quizás injuriar, ¿no? Puede hacerte seguimiento, Sí. hostigarte, de tal manera. Claro. No, hay mujeres también lo mismo. Llega el marido, lo huele, los vea. ¿Y qué hace su pequeña? Dice un dicho, hombre celoso, mañoso. Yo diría también de repente la mujer celosa. Sí. Preguntaba sobre la imposibilidad, porque yo conozco de un proceso que todavía está ventilándose respecto de que como prueba el demandante demanda a la esposa, como prueba presenta un informe de una terapia de pareja, ¿no? Donde dice que concluye de que hay un cisma conyugal, y de que está triangulado el hijo, y de que como que... ¿Triangulado el hijo? Triangulado el hijo como... Ya, hay dos partes ya. Como parte del problema, pero no concluye nada. La esposa presenta, contesta la demanda presentando otra constancia, otra constancia de terapia, de continuación de las terapias en forma particular, porque la primera terapia que terminó en diciembre, la terapeuta concluye su trabajo en el Hospital Nacional, pero continúa con ellos en forma particular. Ese lapso de tiempo, la demandada le pide a la psiquiatra que le haga una constancia. Y en esa constancia, la doctora dice de que ellos han mejorado en diferentes áreas de su vida familiar, conyugal, y que todavía no se puede concluir o dar un diagnóstico final porque todavía es prematuro. Claro. Se puede. Entonces, la demandada también presenta la separación. Mira, si un científico está diciendo que pueden reconciliarse, recuperar su vida, yo creo que no hay. Sino que puede ser un pretexto de alguno de ellos que quieren separarse. Lo mejor ha debido ser una separación convencional, para eso ha existido siempre. ¿Cierto? Claro. Y luego tenemos, sí, la separación de hecho. ¿No? La separación de hecho dice cuando ha durado más de 2 años, si es que no hay hijos mayores o diré menores de edad, o sencillamente, simplemente no hay hijos. Entonces él se fue o ella se fue y abandonó prácticamente el hogar y hay una separación de hecho, un retiro, ¿no? La ley dice que solo el cónyuge perjudicado puede interponer la demanda, pero acá fíjense, se contraviene el artículo 335 del Código Civil, que dice que nadie puede fundar su demanda en hecho propio. Es decir, a veces se han dado casos, ¿no?, de hombres o mujeres que estando separadas del marido y teniendo otra relación, pasan y repasan hasta por la, como se dice vulgarmente, por la nariz del otro y le dicen, ya pues demándame, si has visto que no te quiero, que tengo, no, dice la gente, que tengo otro marido o que tengo otra mujer, demándame. Y el otro no demanda, ¿no? Porque la gana. Hay gente que es así, dice, no, esa siempre será tu querida, la esposa soy yo. Así es. Y entonces ahí se conserva amarrado. Y él agarra y se va del hogar. Después de 2 años, todavía peor si no ha habido hijos, puede venir y si es que demuestra que está al día en sus pensiones alimenticias, puede demandar la separación de cuerpos por separación de hecho. Y si pasados el término, ¿no?, de los 2 meses de que no se reconcilian, pide
el divorcio definitivo, la ruptura del vínculo matrimonial, ¿no? Les decía que esta causal, ¿no?, contraviene lo dispuesto en el artículo 335 del Código Civil. Yo me pregunto, si un hombre se va o una mujer de su casa para hacer lo que quiere, quiere decir que puede irse para tener otra mujer, puede irse haciendo mil cosas y todavía viene ahora bien cara dura y te solicita ¿qué? El divorcio, o sea, la separación de cuerpos por esta causa. Pero se ha creado eso, ese es el pie del asunto. Entonces digo, ¿para qué? Mejor que desaparezcan las otras causales. Si puedes agarrar tu tupir y largarte de la casa y hacer lo que quieras de tu vida y todavía vienes bien cara dura y lo demandas al fulano o a la fulana, ¿no? Un poco así de la cosa. Pero está como está plasmado, ¿no? Ahora, si hay hijos menores de edad, hay que esperar 4 años, ¿no? Y además, la separación de hecho da lugar al pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados al perjudicado. Eso es lo que dice la ley. Tiene que demostrarlo, ¿no? Ahora, pero claro, hay que probarlo. ¿Cómo demuestra la separación de hecho? Con la constancia que dejaste a la policía, prueba que el marido está. Otro, que has tenido todavía hasta que enjuiciarlo por alimentos, si no, no se acuerda ni nada, ¿no? Puede ser. A ver, usted dígame, sí. Ahora, en este caso de separación de hechos, si yo era abogada de la parte demandante, en este caso, el que se va de la casa pide el divorcio, puedo también hacer valer el abandono justificado porque el demandante al momento de irse puede dejar su constancia. No puede. Está retirando de la casa por Bueno, pero ahí tendría que hacer, está reconviniendo por otra causal. Claro, podría demandar que si se fue justificadamente, dice él no quiere separarse. No. Él se fue y la última cosa que estamos viendo, separación de hecho ya el demandante en este caso es el que se retira de la casa. El demandante se retira, ya. Ya, y la mujer que... Ya. Yo puedo hacer valer el abandono justificado porque el afortunado te deja bastante. Porque claro que sí, todo es posible en el sentido de que, o sea, él dice, me tuve que ir de la casa, es lo que dice, ¿no?, el demandante. Me tuve que ir de la casa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahí están constancias, mi mujer, cuando llegaba yo tarde me cerraba y toda la noche tenía que quedarme afuera. No, hay mujeres que son así, te cierran. También se prueba el tiempo, doctora, también se prueba el tiempo. Todo ello, todo es posible, todo tiene que probarse. Simplemente estamos aquí hablando de las causales, ¿no? Y el plazo de caducidad. Ahora, la indemnización es para el agraviado, solo para el perjudicado, la que quedó, digamos, allí en la casa y el otro se fue, o puede ser al revés, que la mujer se largó y el hombre se quedó ahí. Porque de alguna manera, quien forma un hogar, quien se casa y de alguna manera sacrifica su juventud, sus años, ¿no?, para vivir al lado de otro, pues su proyecto de vida, ¿no es cierto? Tú no te casas con la idea de que te vas a casar por 2 años, por 3 años, aun cuando en España ya hubo un proyecto, ¿no?, de que querían establecer que el matrimonio celebrado sea, por decir, por 5 años. Renovables, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si me olvido de renovar? ¿Sigo casada con eso? O sencillamente se pasó el tiempo y no renové. ¿Es que acaso ya caducó mi matrimonio? Entonces, miren, hubo grandes discusiones. ¿Por qué? Porque decían, no, pues, el matrimonio no es un contrato, un acto jurídico cualquiera. Tiene una relevancia muy especial en la sociedad. No le podemos dar el trato igual que cualquier acto jurídico. Incluso para anular el matrimonio no podemos decir el nulo ipso iure. No, nació muerto. ¿Qué nació muerto? Si tu hijo nace, tienes que reconocerlo, no hay más, ¿no es cierto? Trae secuelas, consecuencias, ¿no? Pero felizmente ya les pasó la fiebre a los españoles en ese aspecto. Ya les pasó. Y ahora ha quedado todo en paz, nuevamente, ¿no? Bien. Bueno, lo solicita generalmente el agraviano. El juez apreciará hasta qué punto, considerando digamos, los argumentos que esgrime, son realmente
¿no? Valuables y aun ¿no? cuando no lo pida, el juez Claro. está en la obligación. De todas maneras, y el juez es el que lo fija, no lo fija a las finales, apreciará dinero, ¿no? De todas maneras. Bueno, ahora, la imposibilidad, ya hemos dicho acerca, todo eso está. Y por último, la separación convencional, que es la famosa separación por mutuo acuerdo, mutuo disenso, que se le denomina, y que se puede hacer, ustedes saben, en tres, digamos, formas: Notarial, municipal. judicial, notarial o municipal. Bien. Todavía estamos. Bueno, Vamos a estudiar. ahora vamos, como estamos hablando de la separación de cuerpos, vamos a ver qué medidas cautelares puede dictar el juez en el interín de la separación de cuerpos, porque hasta que resuelva, bueno, pues están de por medio los hijos, los alimentos y esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas puede dictar el juez mientras dura el proceso de separación de cuerpos? En primer lugar, puede disponer, por ejemplo, a pedido de los cónyuges, el retiro del hogar conyugal. Vamos a poner que dice que ya no aguanta más y que se le autorice para retirarse del hogar conyugal a fin de que esto no se tome como un abandono injustificado. En serio, el juez a su pedido se lo ordena. Otra medida, Alimentos. puede señalar una asignación provisional alimentaria para los hijos, ¿no? Para la cónyuge, porque mientras tanto tienen ellos que alimentarse, comer, ir al colegio, pagar la casa, en fin. Otra medida que puede dictar, puede pedir, a pedido también de eso, ordenar un inventario judicial de los bienes, sobre todo cuando corren el peligro de desaparecer o de que uno de ellos los venda en perjuicio del otro. Puede pedir. Otra medida que puede dictar el juez, por ejemplo, disponer con quién deberán quedarse, ¿no? Provisionalmente los hijos, la tenencia de los menores, ¿no? Porque están los dos discutiendo, peleados, encontrados, y los niños, ¿qué? Hay que disponer con quién se quedan temporalmente, hasta que en la sentencia definitiva, ¿no? Se diga y se establezca a quién o con quién quedarán. Otro, puede también nombrarse un administrador judicial, sobre todo cuando los bienes de fortuna son a veces cuantiosos. Entonces, a fin de evitar que corran el riesgo de que en manos de cualquiera de ellos desaparezcan o vengan en perjuicio del otro, se puede dictar esa medida. Bien, son medidas provisionales entonces que el juez puede dictar, ¿no? A pedido naturalmente de parte, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a tocar otro punto, que es el relacionado con el divorcio. Bueno, el divorcio, fíjense, no viene a ser sino aquella figura jurídica en virtud de la cual se rompe definitivamente el vínculo matrimonial, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? No, bueno, en la separación del cuerpo diremos que hay un debilitamiento del vínculo, no se rompe el vínculo matrimonial. En cambio, en el divorcio sí se rompe, se extingue para siempre el vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, el divorcio, ¿qué es lo que hace? Rompe el vínculo matrimonial y quedan extinguidos para siempre los deberes ¿de qué? De cohabitación, el deber de asistencia y el deber de fidelidad. Ya no existe entre ellos. Bien, ahora, hablando del divorcio, la palabra divorcio viene de esta raíz latina divortium, que quiere decir dividir. Faustin Coulonges, ¿no? Un notable tratadista francés, por ejemplo, dice que así como los romanos, digamos, consideraron que el matrimonio era un acto jurídico, que el matrimonio, digamos, era algo sagrado, porque la familia romana siempre no estaba fundada casi en los lazos parentales, consanguíneos, ¿no? Sino más que todo en la religión.
¿no? En la religión. De tal manera que cuando una mujer se casaba con un hombre, habiendo adorado a sus dioses que pertenecían a la familia de sus padres, prácticamente renunciaba a ello y pasaba a formar parte de otro culto, ¿no? Cuando iba a la casa del marido. Por eso es que ellos simbólicamente hacían que el hombre llevara, cuando llegaba, ¿no? Llevaba a la mujer para el matrimonio, la cargaba en señal de rapto y ella no podía pisar el umbral, ¿no? Del hogar de él, porque era considerado algo sagrado. Llegaba allí y entonces ambos comulgaban en una misma hostia, en un mismo pan que se repartía a mitad. De modo tal que cuando ella incluso era vestida con un tul, ella era llevada en una carroza, o sea, eso lo que vemos ahora no es invento del cristianismo, mucho antes. Ella era llevada en una carroza donde lo conducían unos heraldos vestidos muy elegantemente y era conducida a la casa del marido. Pero al llegar ahí él alzaba y no podía, ¿no? pisar el umbral. Y luego de ello, bueno, venía la comunión en un mismo pan, de tal manera que el divorcio también se dio y existió. ¿Cuándo? Cuando la mujer no podía darle hijos varones al marido. ¿Y por qué? Porque se consideraba que el hijo varón era una continuación del padre, asumía la autoridad, era el que seguía el culto a los muertos, ¿no? Se conservaba a través de ellos la religión y también la continuidad de la familia. Aún más, solo el hijo varón recibía herencia, la hija mujer no, salvo que se casara con otro miembro de la tribu, si no, no recibía herencia. Por largo tiempo la mujer fue dejada de lado, ¿no? Más bien los árabes, con todo lo que reaccionarios que son y con todo lo, no, digamos, machistas que son, ellos sí concedieron derechos hereditarios a la hija mujer. Y ellos sí conocieron la primera forma de testamento, un testamento verbal, oral, que lo hacían delante de testigos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los romanos, cuando la mujer no le daba hijos varones, y miren qué ignorancia, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 por mamá, 23 por papá. La diferencia en qué está, en que la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre tiene cromosomas XY. Entonces, para que nazca un varoncito, cuando hay la relación, el hombre tiene que darte cromosoma Y. Si no te da él, ¿cómo van a ser varón? Sin embargo, le echaban la culpa a la mujer. Y se divorciaban, ¿no? Por no haberle dado hijos varones. Ahora, ¿cómo era el divorcio? También era todo un ritual, una ceremonia, ¿no? El mismo pan, ¿qué hacían? Cuando se querían dar, lo rechazaban, lo tiraban. Era señal de divorcio, ¿no? Delante de varios testigos, quiere decir que ya no había matrimonio. Claro, hoy no hacemos eso, ¿no? Hoy el divorcio nace en virtud de un previo proceso judicial en el cual el juez, el juzgador, a nombre del Estado, a nombre de la sociedad, declara roto el vínculo matrimonial. Ahora, el divorcio, fíjense, les decía, tiene causales, claro que sí, las mismas prácticamente que para la separación de cuerpos. La diferencia está que son los numerales del 1 al 12. El 13 no, ¿por qué? Porque es una separación convencional de mutuo acuerdo que naturalmente después, si pasan, ¿no? 2 meses y no se reconcilian, cualquiera de los dos puede pedir que se convierta en divorcio, ¿no? Definitivo, absoluto. Bien, ahora, hablando del divorcio, sí. Doctora, quería contar algo. Sí. De la historia que nos estaba narrando. Sí. En cambio, al hombre le perdonaba cuando no podía crear, no podía tener hijos, y la mujer estaba obligada a tener relaciones. Estéril, sí. Con el hermano, con el tío. Sí. Y él podía reconocer. Ajá. Es que la peor desgracia que podía tener la familia romana era no tener un hijo varón, ¿no? No, eso no lo perdonaba. Y por eso incluso nació la adopción, ¿no? La adopción.
para adoptar a un niño, de manera que el chico se emancipaba, renunciaba a su familia y pasaba a integrar esta nueva familia. Los grandes, sí, los grandes, digamos, emperadores que han habido en Roma han sido hijos adoptivos. Gallo, Diocleciano, Justiniano. Antes los seres humanos solo tenían nombre, ¿no? O sea, habían nombres, por decir Justo, Dionisio, ¿no? En fin, de tal manera que los apellidos nacen ya después, ¿no? Dionisio, ¿cuál? El de la quebrada, el del río, el de la loma, ¿no? Así han nacido los apellidos, para poder distinguir qué Tomás, qué Dionisio, ¿no? Entonces, fíjense, poco a poco así se fueron elaborando. Ahora, ¿cómo se sabía que un hijo era adoptivo? Por la terminación ano, ¿no? Diocleciano, hijo adoptivo. Es como acá en el Perú, ¿cómo se sabía que un hijo era adoptivo? Cuando tenía unos apellidazos kilométricos, ¿no? Por ejemplo, se llamaba Sergio Manuel Alcántara Villar y vamos a ver, Tribeño Luján, ¿no? Entonces optaron por que en adelante los apellidos biológicos uno los pierda y se quede solo con los apellidos de sus padres adoptivos. Pero hay gente que cree que esos apellidazos largos, como quisieran tener, quieren ponérselo al revés, ¿no? Hoy en día. Pero más bien esos son de hijos adoptivos, no son auténticos, digamos, no son hijos de la familia. Bueno, ahora hablando del divorcio, le decía, el divorcio, ¿cuántas clases de divorcio hay? Históricamente sabemos que existen varias clases de divorcio. En primer lugar tenemos el divorcio absoluto y el divorcio relativo. El divorcio absoluto, ¿cuál es? El que rompe definitivamente el vínculo matrimonial. Por ejemplo, nosotros aquí en el Perú siempre hemos tenido el divorcio absoluto. Desde que se creó el matrimonio civil, en el Código del 36, en el Código del 84. En cambio, hay países que tienen el divorcio relativo. ¿Cuándo el divorcio relativo? Cuando solo equivale o se le equipara con una separación definitiva de cuerpos, pero no rompe el vínculo matrimonial, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de países que han habido hasta hace poco, como Argentina, Chile, donde no había divorcio absoluto, el divorcio era relativo. Es decir, si después de 5, o sea, separadas dos personas por A o B motivo, no se lograba reconciliar, cualquiera de ellos podría pedir el divorcio. Pero ese divorcio era relativo porque no rompía el vínculo matrimonial, de manera que ellos no se podían volver a casar, ¿no? En España de igual manera también era así, pero como el príncipe tuvo que casarse con Leticia y Leticia era casada y se divorció de su profesor, pero ese divorcio era relativo, no rompía el vínculo matrimonial. Al enamorarse el príncipe de Leticia no podía casarse, la única manera que había era cambiando la ley y se dio el divorcio absoluto, ¿no? Igual en Argentina, Menem, ¿no? Allá con la Bolok, ¿no? Menem en Argentina no podía divorciarse de su esposa Xiomena, era un divorcio relativo, de manera que cuando él llega al poder establece el divorcio absoluto, que rompe el vínculo matrimonial. Pero ¿qué ocurre? Se conoce con esta señora Boloco, la ex Miss Universo chilena, se casa con ella en Argentina, pero como Menem después prácticamente fue perseguido en su país por una serie de malos manejos que hizo en la administración pública, fuga a Chile. Al llegar a Chile su matrimonio no puede ser reconocido porque según la ley chilena solo existía el divorcio relativo y para la ley chilena ese matrimonio no valía porque ella seguía casada con su ex marido. Entonces dan, ¿no?, el año 2005 una ley por la cual se crea también el divorcio absoluto y ahora sí él se quedó casado sin ningún problema, pero fatalmente después ella, ustedes saben que apareció ahí
en Italia, con gestos que realmente decían poco de su decoro personal, de manera que el pobre Menem tuvo que enterrarse ahí en vida, y hasta ahora no sabemos, bueno, tiene un hijo que no sé si se ha llegado a divorciar, en fin, el hecho que todo eso le costó a Menem su carrera política, y no ha podido volver a, digamos, a Argentina, porque él quería volver a repetir el plato, ¿no? Bien, más bien lo acaban de condenar. ¿Por qué? Porque él permitió que Argentina importó armas y a través de Colombia le vendió al Ecuador armas para que nos atacara a nosotros, a los peruanos. Ajá. No obstante ser ellos países garantes, ¿no? Que no debieron, es un acto de traición. Pero ¿por qué lo ha hecho la Argentina? Porque nosotros, cuando la Argentina tuvo el problema con las Malvinas, ¿recuerdan? Muchos peruanos en la época de Belaúnde incluso mandamos naves y soldados a defender, ¿no?, a los argentinos. Así que ellos en ese sentido se sienten de todas maneras que nos deben, digamos, ese gran favor, y por tanto tienen que tener un gesto de gratitud para con nosotros, ¿verdad? Ajá, bueno. Entonces, en concreto, estamos hablando de dos clases de divorcio según se rompa o no el vínculo matrimonial. El absoluto rompe el vínculo matrimonial, ya no hay cohabitación, no hay fidelidad, no hay asistencia. Quedan completamente libres y pueden volver a casarse y rehacer su vida los cónyuges. Y el divorcio relativo, que no rompe el vínculo matrimonial, es una separación definitiva, se termina el deber de cohabitación, se termina el deber de asistencia, pero subsiste de fidelidad, por eso ellos no pueden volver a casarse. Y hay otra clase de divorcio también por los efectos que genera. Hay el divorcio sanción, como un castigo, cuando uno de los cónyuges incurre en alguna inconducta contra su consorte. Por ejemplo, el adulterio, que se invoca en divorcio, es un castigo, una sanción por tomar la conducta, la injuria grave, en fin. Y hay el divorcio remedio, el divorcio solución, ¿no?, a un problema de imposibilidad de hacer vida en común, ¿no?, que digamos, también los argentinos, los chilenos lo han conocido, ¿no? Nosotros digamos, siempre hemos tenido el divorcio absoluto. Bien, ahora, hablando de las causales del divorcio, ya hemos dicho, son las mismas que para la separación de cuerpos, salvo el numeral 12. Bien, de manera que resulta obvio volverlos a tratar. Bien, ahora veamos los efectos jurídicos que genera el divorcio entre los cónyuges. ¿Qué pasa entre los cónyuges? ¿No? Se disuelve para siempre el vínculo matrimonial. Bien. Otro, hemos dicho, se extinguen los deberes de cohabitación, fidelidad, asistencia. Termina para siempre la sociedad de gananciales, es que ya no hay sociedad. Otro, termina para siempre el derecho alimentario. Sin embargo, ojo, la ley ha establecido que excepcionalmente, cuando uno de los cónyuges está en estado de necesidad, ¿no?, aunque haya sido el culpable del divorcio, tiene derecho a una pensión alimenticia mínima que le permita solventar, ¿no?, lo mínimo de sus necesidades, por lo menos comer, por decir, tener una vivienda. Bien, sin embargo, este derecho alimentario se extinguirá o terminará si cambia la situación económica del cónyuge, del ex cónyuge insolvente, ¿no? Parece una incongruencia, si ya se extinguió todo deber, todo derecho. ¿Por qué? Porque, como decíamos, las normas que contiene el derecho de familia, más que normas de carácter legal, jurídico, son de carácter moral, ético, ¿no? Donde tú, de alguna forma, te sientes obligado, ¿no? Si ves a esa mujer, algún día fue tu compañera o fue la madre de tus hijos, que la veas tuberculosa, enferma, mendigando, ¿no? En la vida podrías tú decir, pues no, aunque sea un pan,
¿no? Que le darías incluso sin que la ley te obligue, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros damos a la gente y no le preguntamos qué habrá sido esto, qué habrá hecho este con su familia, con sus hijos, con mayor razón con quien fue el compañero o la compañera de tu vida, ¿no? Entonces son más que todo razones de orden moral, pero se extingue definitivamente si cambia la situación económica del otro. Incluso el cónyuge que estuvo pasando alimentos, si sabe que cambió la situación económica de su excónyuge y de repente ignoraba y le seguían descontando desde hace 4 años y ya se volvió a casar y tú no sabías porque estabas en el extranjero, dejaste acá tu sueldo y te descontaban, tienes derecho a solicitar la capitalización de esas pensiones alimenticias para que te sean devueltos por los respectivos intereses, ¿no? Bien, ahora, otra consecuencia que genera el divorcio es que termina el derecho hereditario, eso sí, ya no hay derechos hereditarios, ¿no? Porque al divorciarse se liquidó la sociedad de ganancial, ¿verdad? Cada uno se quedó con lo que le correspondía. Por tanto, habiendo quedado libres, si un día muere, como ya no hay vínculo patrimonial que los una, ya no hay derechos hereditarios entre los cónyuges. Y aún más, también el divorcio, cuando afecta el interés personal de alguno de los cónyuges, igual que en la separación de cuerpos, puede dar lugar al pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los efectos del divorcio respecto a los hijos, respecto a los hijos, ¿no? Que son muy parecidos naturalmente a los de la separación de cuerpos. Los hijos conservan su derecho al nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo los padres se divorciaron y de repente ella quedó encinta, quedó de 3, 4 meses, porque estuvo hasta el último con él, si le nace después el niño, se presume que es hijo de ¿quién? Del marido. Por tanto, ¿tiene derecho o no a llevar el nombre de su padre? Claro, salvo que se pruebe lo contrario, ¿no? Muy bien. Los hijos también conservan su derecho alimentario, su derecho hereditario, su derecho a que uno de ellos ejerza la tenencia, a que se ejerza la patria potestad sobre esos. Bien, y me dijeron hasta las 8:15, ¿no? No sé, porque aquí creo que van a dar una prueba. Bueno, hasta ahí nos quedamos por ahora. La próxima vamos a traer y tenemos los análisis de casos, por favor, ¿ya? Ahí, sí, el miércoles.